Hola, soy Jorge Belarmino. Me faltan unas semanas para cumplir los 74 años. Aprovecho para decirles que si quieren mandarme algún regalo. No, bueno, paro. Soy miembro de la BA para la Libertad, un, un historiador y divulgador de la historia fuera de la academia, cronista, por mucho tiempo guionista, eh, sobre todo de historia en radio de la avanzada, cómic, televisión cultural, documentales. Y eh, estoy para presentarles aquí, les recuerdo, mis cuadernos, que es un trabajo de 13 años. Bueno, eh, voy a empezar a leer. Esto se llama Huipiles y Chacachacas. Casi todo lo hago, aclaro, o en viñetas o, o en en diarios o en crónicas. Bueno, huipiles y chacachacas. En la posrevolución, la prensa termina por hacerse el primer gran medio masivo. Ya no es solo ni siquiera preferentemente información, y se instala en la intimidad de la familia, dictándole proyectos y conductas. Para cada quien hay una o más secciones y suplementos. Para ella, con mayúscula, la que todo se merece, a condición de permanecer en la sombra. Para los chiquilines que han de aprender a seguir a pies juntillas los consejos de sus infalibles padres. Para las dualidades vírgenes prostitutas en ciernes que son las jovencitas. Para los muchachos que se preparan a usufructuarlas. Y para el multifacético en altas, él, iniciado en todos los misterios, la política de la noche y la tecnología, quien así confirma su reinado. En los 1930, a la prensa se suma la feria de insinuaciones al oído en plena sala de esa especie de alegre pariente experto en aventuras del aparato de radio. De modo que cuando la televisión llegue, el lugar llevará décadas atravesado por el mundo exterior, hacia el cual escapa o quien construye armarios y ventanas invisibles. A la reinvención no le falta sino el otro culto a la modernidad de la, entre comillas, nueva ciencia para una vida mejor, la electrónica. Gracias a ella, empujada por el prodigioso despliegue de nuestra industria y las innovaciones de la Segunda Guerra Mundial, en los 1940, para las crecientes clases medias y para las familias obreras privilegiadas, la vida se hace una contradictoria búsqueda de confort y apariencias. Algunas novedades no tienen sino virtudes, como el refrigerador, que al principio en el Distrito Federal estaba a la mano de apenas de las antiguas colonias porfirianas de buen gusto, de las revolucionarias lomas de Chapultepec, de las menos sofisticadas pero también bollantes del Valle o Hipódromo Condesa. Ahora, con las prisas, la oferta se abarata y diversifica. La excepción de la estufa de gas, que en una carrera que comienza sin ventajas, en un santiamén desaparece del mercado a las de la General Electric y demás, es también puro alivio. Otras maravillas resultan, digamos, de doble filo. Es el caso de la lavadora y la plancha, entre comillas, automática, convertidas en una necesidad por las exigencias que hacen del par de mudas de antes media docena de atildados uniformes citadinos, contribuyendo al reenclaustramiento del ama de casa. Y teniendo o no chacachaca, como se conoce popularmente a la lavadora por un exitoso comercial, el detergente se vuelve asimismo una obligación, en la medida en que nadie más que él, presumiendo una espuma imposible para el jabón vil, se dice capaz de barrer con la ignominia de un rastro de mancha y colaborar a los aromas perfumados de los espacios públicos, en una sociedad que en buena medida identifica a sus estratos por el olfato. Se trata de un fenómeno ajeno al campo, que a pesar de su ya grueso aporte humano a las ciudades, sigue albergando a 2/3 de la población nacional.
¿Cuánto ha cambiado entre tanto desde mediados de los 1930, en que con frecuencia deliberada, protectoramente, se regaba por cerca de 80.000 localidades con no más de 225 habitantes, 48.000 de ellas por debajo de las 100 almas, a través de más de medio centenar de lenguas indígenas, cada una con varios dialectos locales? Es un mundo rural que no ha estado quieto, estallando en luchas agrarias y guerras cristeras, con un claro sabor a llano, universal resentimiento campesino, y al cual el cardenismo convirtió en gran protagonista con el sueño de una nación, entre comillas, de ejidos y pequeñas comunidades industriales. Un campo de muchos rostros, por sí mismo y por las miradas que se ponen en él. Aquí para unos es a caballo, a mula. Aquí voy a usar ya sin advertir en qué momento entran cosas tomadas de distintos eh, de literatura viajeros, de la literatura en general, ¿no? Allí para uno es a caballo, a mula, a pie, a barcucha, y está hecho de terribles, opresivas quebraduras, vegetaciones de alarmante extravagancia, aires enrarecidos y deprimentes, chozas, sin chiste ni sentido común, en desorden o formando un par de hileras miserables que habitan verdaderos salvajes. Allá, para los orgullosos de despreciar la altanería europea y estadounidense, que mide la civilización por la altura de las casas y el bajo grado de temperatura, al pie de un automóvil o un camión, el México rural aparece como una magnánima exuberancia de colores, formas y aromas, juntas de humildes jacales, de encantadora vista, descendientes de los antiguos mexicanos y de hijos del África reunidos en una misma algarabía, y sabias prácticas como la que lleva a una celda a los borrachos para dar palos a un muñeco que en la pared hay pintado, de modo de liberarse del diablo personal. En la ciudad, el muralismo, la canción ranchera, el folclorismo inducido por el Estado, los estereotipos cinematográficos, teatrales, de la carpa, la historieta, etc., le superponen rostros a esa compleja realidad. No lo hacen por mero capricho. Para el México urbano, el campo es un ser omnipresente. Si lo suplanta en su imaginario, es antes que nada porque lo sabe vivo y le teme. ¿Cómo medir esa vitalidad? Podríamos mirar hacia el son, esa gran variedad de tradiciones musicales con la cual el país viene narrándose desde muy pronto después de la conquista y que ahora es un producto casi exclusivamente campesino. No importa si la pastelería del Ballet de Bellas Artes, el cine y los compositores de la ciudad tratan de agotarlo apropiándoselo, de modo que en Veracruz no haya sino la bamba y en Chiapas solo marimba, atontadas y amaneradas al paso, o que el jarabe se haga primero exclusividad tapatía y luego baile nacional por excelencia. No importa, el son, renovado a fines del porfiriato y principios de la revolución, perdón, sigue su vida y fiel a sí mismo no para de improvisar, recreando un campo inconcebible para sus tiesas representaciones citadinas, un campo en él sensualmente juguetón y poético. Y estos son fragmentos son versos, ¿no? De canciones, de sones. El de María Terolerolé, chocolatito con pan francés. En mi casa no lo tomo porque no tengo con quién, pero si usted me lo bate. O el de un cuerpo que se aleja triste rumbo a las olas del mar, y un pescador lo desviste y otro lo mira pasar. Este son anda entre el aplastante mundo de seculares, dolientes murmullos, o entre la aplastante inmisericordia de la llana cotidianidad, descubiertos poco después por Juan Rulfo y José Revueltas. Pero también entre la divertida ironía del cuento de Edmundo Valadez, al asomarse a una asamblea ejidal que ha demandado la presencia del Supremo Gobierno, a quien nadie más que ella sabe, no pide permiso,
sino la legitimación de un hecho consumado. El cuento se llama La muerte pide permiso. Son Méxicos rurales que permean a los urbanos, empezando por la gran capital, cuyo rico pueblerío no la cerca, sino la constituye de siempre, y al cual decenas de miles de sirvientas, peones de la construcción y la fábrica, cargadores y jardineros, llegan cada año sin romper con sus orígenes. Campos a la vez realmente rehechos por la ciudad, que mientras vivía su revolución del hogar, los ha atravesado con presas, líneas de energía eléctrica, escuelas, carreteras. En estos mundos que se contaminan entre sí, quienes en 1930 y 1940 visitan o se asientan en la nación recién inscrita en la Guía Cultural del Mundo, encuentran un lugar único. Su mirada se refleja bien en las crónicas de Gustav Regler, el exiliado alemán. Citas de él, ¿no? Caos fascinante, hechizado, eternamente joven y para siempre recaico, que espanta y tranquiliza. No es raro, pues, que dando pie, sin saberlo, al despectivo lugar común de más tarde, los surrealistas aficionados a México parezcan ver aquí su poesía vuelta a país, porque lo que asalta al visitante a cada paso está como hecho de la misma sustancia de los sueños. Por cierto, aclaro, el surrealista es una palabra cuando nosotros hablamos de... Queremos decir más bien kafkiano cuando decimos surrealista. El surrealismo es otra cosa, es justamente el mundo de los sueños, ¿no? Eh, Porque lo que asalta al visitante a cada paso está como hecho de la misma sustancia de los sueños. Y esto es una cita. Puede encontrarse un Ford y un poste telegráfico frente a mujeres que maceran a mano limones y piñas, o una palmera bajo la cual toca un fonógrafo, o un camión que se precipita a paso vertiginoso rozando la espuma del mar, escribe Jacques Sustel, el antropólogo. De ahí seguro el entusiasmo y la desazón de nuestros filósofos contemporáneos buscando el alma mexicana, porque para ellos no es simplemente cosa de darle a los huipiles en la chacachaca. Bueno, eh, bueno, como verán, preparé un set y todo. Presidido por mi abuelo, muerto en 1950, un líder minero, muerto en 1950, y que 60 años después vino a vivir conmigo por razones que hoy no explicaré. Que creo que ya he comentado en los anteriores, pero que volveré a explicar otro día. Eh, Cambiemos, bueno, lo anterior es parte de un cuaderno, los cuadernos son blogs, ¿no? Eh, y los hay, son 8, y los hay sociales, históricos y personales. Y los personales siempre, claro, no son autobiográficos, no aparecen allí mi jefe, mis hermanos mayores, mis viejos amigos que lo siguen siendo o ya no lo son, ninguno de ellos. Eh, lo que hago, digo, hacer allí es buscar entre mi vida, ¿no? Bueno, y lo que acabo de leer, que se convirtió, por cierto, en un artículo, ya lo dije, no sé, para relatos e historias de México, pero originalmente estaba escrito para aquí, forma parte de otro, en el que hago un paseo por la historia de estas tierras, de la conquista en adelante, un paseo sugerente que se hace preguntas, siempre en un tono cronicado, ¿no? Bueno, cambiemos radicalmente tono y tema. Este es un diario, lo que voy a leer, no va completo, pero lo que leo basta para imaginar el resto, creo. Es de la Pasión según FV, o sea, según Facebook. Recuerdan que hay unos textos bíblicos en los cuales se ve a través de cada uno de los evangelistas, y entonces es la pasión según San Marcos, según San Mateo, según San Juan, etcétera. Bueno, esto es la pasión según FB. Y el diario se llama La Niña y el Viejo. Fue escrito a lo largo de 3 años.
Sigo sin entender qué historia debe contarse, niña. ¿Ninguna? ¿Fantasma de ti? Pregunta el fantasma mío. Hace poco, y en el epílogo para mí de 19 meses y para ti de minutos, en apariencia al menos, dijiste que te recomendaron borrar nuestros 3 años imprecisamente juntos. Escondo tus señas de identidad entonces y sigo en el empeño por bien relatar lo que muy merece la pena, transcurrido mayormente por el viento. Por el viento hablo del mundo virtual, ¿no? A viñetas como cuanto hago, estas pecan de inmaduras, cursis a buenos ratos y al final tienden a un cierto cinismo. Cierto, tan solo, pues no incluye a las que descubren ni el rostro más frío ni el más encendido. Las presiden unas palabras. El deseo es amor. El deseo absoluto es amor absoluto. Cuanto más cavaba en ti, más infinita te volvías. Por eso, nada llenará tu hueco. Uno, van con incisos, uno. ¿Cuánto cansa la pasión amorosa? Bienaventurados los viejos. Cesan los gritos. Nadie sino el par de piloritas sabe que ese hombre está en el parque, y solo él como mejor mira y declina hacia el único tiempo de verdad, el de ellos en él. ¡Qué paz! En la rama más próxima, una amable mujer de negro levanta los hombros y sonríe. En las piloritas a las que me refiero es a quien está dirigido, son mis nietos reales, y a ellos y a mis nietos adoptivos es a quien están dirigidos todos los blogs, ¿no? Eso también da intenta darle una unidad a ese conjunto. Bueno, continúo. Eso escribí luego de la extraña, breve aventura con Mía, que me devolvió a lo que hacía mucho era cuestión de pasado. Entonces, a 3000 kilómetros, apareció la joven de 25 años. Se vaya pronto, se vaya tarde, no habrá modo de olvidar a la niña. ¿Por qué es joven? ¿Porque es hermosa? Sí, sin duda, pero sobre todo porque es ella. Imposible encontrarla antes. No habría reparado en mí y yo no habría sabido entenderla. Supera mi fantasía y puedo verla gracias a los ojos de abuelo y a la manera en que se desnuda sin pena. Y luego va cortado, ¿no? Eh, es cierto, vendrá la niña, pero en el columpio de la ilusión donde se mecerá un rato, tampoco caerá en cuenta de mi presencia ni de la amiga. Verá solo las manos que la balancean, la boca que la celebra, los ojos admirándola y aprendiéndola, mientras saben más acá, en el suave despeinarse de las copas de los árboles, la tierra que nos escapa, entre los cuales seguiré cuando ella se despida rumbo al ruido. Por ejemplo, allí ruido está como link para que conduzca otra viñeta. Esa es la intención de esta interacción, ¿no? Bueno, sin importar las razones, la niña vendría solo al modo de las golondrinas y por ello todavía más la historia presumida fue cierta. Algo no había advertido el hombre. En la joven habitaba una dulce soledad profunda. Aun así, la idea de que partiría rumbo al ruido no era absurda por completo, pues la joven vivía obsesionada con él. La niña es muchas mujeres, las cuenta también que será mejor dejar hablar y no tengo permiso ni quiero, pues su presencia ante mí fue recreada y yo la reinventé a la vez. Las viñetas eran parte de mis vuelos pendiendo del día al entrar a la vejez. Detrás estaba la niña en una ciudad de la costa tropical de otro país. Estaba a su manera, pues el río a los pies y el mar un poco más allá parecían existir apenas como vagas referencias. Costaba trabajo entenderlo. Durante las charlas era absurda mi sorpresa por una herrumbre muy poco poética, y no la total falta de olor a sal, o que no se mencionara jamás el muelle. Vivía en una ciudad, no importa si relativamente pequeña, y podía comprenderse que la actividad tendiera hacia adentro, pero la singularidad de la joven advertía de un trazado secreto. Como sea, en 3 años no pude hacerme sino una idea pobrísima de aquello. Todo por el viento, cómo percibir uno del otro, más que filoncitos.
2, inciso 2. O sea, las 7 eran, creo, cuando puse la mirada en ella. ¿A dónde vas, niña? Fueron los ojos quienes contestaron. No sé, no importa, solo el viaje interesa. En la respuesta había una declaración y una pregunta. Llevo la vida entera esperando por una mano que se atreva. ¿Será la suya? En silencio, volteamos juntos hacia el camino sobre la loma. 10 minutos después, nos deteníamos un segundo en lo alto, con una sonrisa. Nunca más se nos volvió a ver. Eran palabras y ya. Realmente creía que nos reuniríamos para desaparecer. Lo pensaba a ratos al menos, y así prometía su primer viaje. El diario no tiene mínimo orden y el capricho pasa de un año a otro. 3. El otro día un amigo preguntó si lo que hay entre la musga y yo pasa de las palabras a través de una pantalla. Sonreí. ¿Cómo explicarle la musga relación tiempo-espacio? Conectado a la macrocomputadora de la universidad, soñando con el Nobel, mi cabeza se volvió laboratorio en einsteiniano caos, buscando la fórmula para que el mundo entienda. Desbrozando el bosque en que cada mañana se convierte su calle, a 35 grados centígrados y 100% de humedad, el 1,55 metros se abre a paso a brinquitos con un cotorro en el hombro y una gata enredándole el cabello. Las miradas de átomos estallan en una carcajada y en un mismo acto se sientan en mis piernas a 3.177 kilómetros de distancia y las 17:05 del 15 de julio se hacen las 0:15 del 14. Si anduviéramos en 1475 de Cabo Norte, isla del Príncipe Rodolfo, tierra de Francisco José, Rusia, Agathos, Grecia, estemos de Europa, pues, en hechos se escucharía milagro, y el moreno lascivo de ella creería haberse revelado en troncos de árboles y torres de iglesias. Pero pasaron Copérnico, Galileo, Newton, etc., y Musga dando clase en su costeño pueblo, y Musga metida entre mis brazos en la Ciudad de México, o yo simultáneamente en mi escritorio y en su cuarto a punto de dormir entre la lluvia, o ambos una noche de julio de 2010 caminando entre gallos y palomas de 1998, no puede ya explicarse por el Espíritu Santo. Reclama ciencia pura, o sea, misterio, que para eso nació la niña indescifrable. 3. En la primera visita a la casa de la niña, ella dormía. Solo se atrevió a contemplarla. Desde entonces no faltó noche sin repetir la escena. Era la promesa de los 13 años encarnada, y así azoro aún en aquello que la fantasía atinaba. La imaginación de la piel, por ejemplo, o el aroma, o los pechos, o la forma de apretarse a las cosas, tenían que ver con la realidad de una manera muy burda. Lo demás resultó puro asombro. Perfecta, le decía una y otra vez, y ella al negarlo se revolvía con furia. Soy fea y tonta. En Agadez, el par de abuelos no tuvieron que esforzarse en probarle cuán equivocada estaba. Bastó el cesar de los antiguos ritos. A sonrisas fue la vida desde entonces entre baobabs, perdón, quepocs y tamarindos. Por supuesto, las filum antrópodo, hormiguitas en términos griegos, para su contento pululaban. El abuelo era el mío, a quien casi a arrastras llevé al río Níger. La idea de recibirla allí advertía cuán poco confiaba yo en el futuro y por lo tanto en un destino común con la joven. Y eso remite, lo del río Níger, está remitiendo a otra parte del cuaderno, ¿no? Eh, pero bueno, puede leerse, creo, por sí misma este diario. 4. Estas son una serie de pequeñitas viñetas, ¿no? Eh, de, en secuencia. Y la vida no era más que una cáscara de limón recién cortada, apenas eso tanto, la fragancia. Preguntó si la quería y tuve que confesarle, no tengo más oficio que ese. Fue justo ahí cuando me llevó a vivir para siempre bajo la sábana.
Duerme enroscada con una gatica blanca, y el viejo no tiene que decir, ni siquiera a quienes amó antes, menos a ella. Luego de 2 años, la niña es una querencia antigua, pequeña e imperfecta como él, y por eso, y por cuanto juntos viajan en los entresijos de un tallo, de una gotera, del murmullo del refrigerador, de la llama de una vela, imprescindibles ya uno para el otro. Te llevo de paseo en una pestaña, ofrece la joven, y el hombre sabe, no alardea. En una de esas que tienes a miles, pareciera, le hice mirándola con los ojos cerrados sobre la cama de los dos, ojos y cama, cuando la gatica estira la pata, ronronea, y para acompañarlos no hay concierto mejor en la tierra. 5. En lo que menos falló el hombre fue en la admiración. ¿Qué lo hacía temblar de arriba a abajo del miedo antiguo, terco compañero, y de esa forma por completo un extraño? No conocía un personaje cuyo misterio se acercara al de la niña. Le recordaba al de una pequeña extraordinaria novela, y esto es una cita de esa extraordinaria novela, que se llama Monel, de Edgar, de Marcel Chauveau. Eh, Monel me encontró en la llanura por donde yo andaba errante y me tomó de la mano. No te sorprendas, me dijo, soy yo y no soy yo. Me volverás a encontrar y me perderás. Una vez más volveré entre vosotros, pues pocos hombres me han visto y ninguno me ha comprendido. Y me olvidarás y me reconocerás y me volverás a olvidar. Termina la cita. De nuevo entraba y no al relacionarla con la joven francesa, y otra vez vuelve Monel. Y Monel dijo, te hablaré de los momentos. Mira todas las cosas bajo el aspecto del momento. Deja ir tu yo a merced del momento. Piensa en el momento. Todo pensamiento que perdura es contradictorio. Ama el momento. Todo amor que perdura es odio. Sé sincero con el momento. Toda sinceridad que perdura es mentira. Sé justa para con el momento. Toda justicia que perdura es injusticia. Actúa para con el momento. Toda acción que perdura es un reino muerto. No retrases el momento, extenuarías una agonía. Observa, todo momento es una cuna y un ataúd. Que toda vida y toda muerte te resulten extrañas y nuevas. Termina Monel, esa gran pequeña novela. De hecho, no sé si en esas palabras Monel es el remedio de la niña un siglo atrás, o no las dijo siquiera y sumo el fragmento a la pequeña genial novela. Lo hago agradecido y con dolor, según precisamente el momento, y recordando la furiosa reacción de la joven en las viñetas al poner en su boca las otras frases, las primeras. Raro el momento en ella. Le era tan fiel que cuando parecía dejarlo ir, lo eternizaba de modo de volver a él cuando las circunstancias lo convocaran. Así se volvería presente perfecto el romántico muchacho tras el cual escaparía de mi mano apenas bajar del avión para juntarnos por el resto de la vida. De una virtualidad a otra, el paso inexistente en las viñetas, tan a su vez momento puro mientras se producían. Porque sabes, niña, jamás dudé de ti, y era lo justo. Amabas al viejo y a cuanto representaba con la misma terca ceguera que el veinteañero aquel o al de después, a cuyos encuentros me dejé conducir al procurarte luego de la marcha. Virtuales los tres, así nuestras pieles se frotaran con la tuya, y profundamente reales, como desde el principio de los tiempos, cuanto hace la especie, exilio por naturaleza. 6. Eran tan pequeños los dos que sería imposible su encuentro entre el pasar a miles de criaturas altas y robustas, y justo por ello resultó casi obligado. Buscaban los mismos filones al borde del arroyo, los mismos suspensos de los autos, idénticas cáscaras en las cuales montar, librando los cursos de agua tras la lluvia, y rebotes de luz, pedacitos de papel de estraza, jirones de simpatía entre el gritón desconcierto de la avenida, para maravillarse. Una falange más baja que él hacía pucheros por la tolvanera picándole los ojos y desmelenándola,
cuando la vio por primera y única vez, pues nada los separaría luego. Se cogieron de la mano para sortear la salida en tropel de las oficinas que anunciaba aplastarlos sin conciencia de su obra, y en el riel de una cortina metálica la risa le llegó a un solo tiempo, apenas se ampararon. De sobra las palabras, en los minutos que para ellos, en los minutos para ellos horas, todo pareció el compartir la atención a las mil vivezas de la acera. Una vez apaciguado el río de gente, cayeron en cuenta, seguían de la mano con los dedos en un curioso entrevero. No había lugar para timideces y reparos, y la cabella de ella se posó en el pecho de él. ¿A qué esperar la noche entonces, desaprovechando su tamaño? Cuando las mironas del aparador, con las luces apagadas, volvían al eterno insomnio, el matrimonio estaba consumado. El viejo aseguró que quien educaba era la niña. No mentía, y esquivaba en cambio el tema de su extraordinaria lentitud para aprender. Una noche, luego de mucho tiempo, cayó en cuenta de los motivos de la casa que para los dos construyó ella, y la recorrió esmerándose con la mirada. Nichos inimaginables se le descubrieron, y luego el verdadero lugar todo. ¿Cómo no lo pensé?, dijo. Al modo de las hormigas tenía que ser, una paciencia y una confianza infinitas tras cada ladrillo, y en ellos, entre un rabiar de colores, talladas, nubes jugando con su gordura, charcos y lluvia, un loro y una gata, palos de mango y limón, un filo de mar y minimísimas flores como estrellas. Eh, bueno, les digo que los cuadernos intentan dialogar entre sí, usándome siempre como personaje que narra dirigiéndome a sus nietos reales y adoptivos. A veces lo consigo, otras quiero hacerlo y no es así. Y en unas más de plano me reino, de plano. Eh, bueno, el, lo siguiente es es una viñeta que pertenece a a un libro eh, que se llama San Ecatepec de los Obreros. Eh, y la tomo para aquí para un blog, ¿no? Uno de esos cuadros que se llama Para morir iguales, en la que se encuentran, o intento que se encuentren, eh, personajes populares de luchas populares de muchos tiempos y lugares, eh, eh, algunos de ellos con, con quienes compartí la vida o la compartió el abuelo. Esto es de cómo los malditos pagan su culpa. Y eh, el libro se llama San Ecatepec de los Obreros. El título, por cierto, se le ocurrió a Paco Taibo II y mm, por razones, bueno, que no viene a cuento ahora explicar. En el santo lugar había historia de los que llegaban y también de quienes se iban, si bien estos eran rarísimos. Recordemos dos muy ilustrativas. Una la protagonizó nuestro conocido sabio analfabeta, ya me refería a él, pues, ¿no? En la otra les presento a Guadalupe el Huitas. La de llegada es de Nabor, el sabio analfabeta. Chamaco quedó huérfano y en el pueblo un tipo aprovechó para traerlo de encargo. No pasaba días sin que encontrara la manera de burlarse de él, hasta pasar la raya. De única herencia, Nabor tenía una burra, a quien cuidaba como si fuera su hija. Se le ensarnó y la llevó junto al río a darle una friega que le recomendaron. El animal terminaba de secarse cuando se acercó el malora. Con aire de inocencia preguntó qué pasaba. Nuestro compañero le contó y él le dio una receta infalible. Úntala con gasolina y préndele fuego. Nabor era ingenuo, pero no tanto, y cansado de que le tomaran el pelo, agarró el cántaro más grande a la vista y amenazó lanzarlo. Con mal disimulada sorna, el hombre fingió terror, mientras pedía continuar el consejo, que no terminaba claro en la primera bárbara parte. ¿Cómo crees? Ya sé que así la burra se te muere. No, la cosa es que antes la pongas a la orilla del agua y cuando salga la lumbre,
la vientes. Ah, dijo que estaba a punto de convertirse en obrero y se dio a la labor, ya que su única propiedad se echó a correr, ardiendo, despavorida, rumbo a la mer. Perdón que me ría, pero es que esas cosas de Nabor. Y el tipo soltó la carcajada. Nabor aprendió muchas cosas y decidió una, usar el cántaro. Tenía al otro semiagachado de espaldas y se lo dejó caer en la cabeza. Ni volteó a mirar el resultado. Cogió rumbo a la carretera y con lo puesto subió al primer autobús que pasaba. Así de accidental había sido la decisión de venirse a la Ciudad de México, donde luego de una noche al amparo de una obra en construcción en La Raza, un albañil le recomendó buscar trabajo en Ecatepec. Igualmente azarosa, entre comillas, resultó la historia del Huitas para desaparecer. Después de lo del dedo, que no cuento allí, o sea, no sabemos allí, pero si ustedes leyeron antes, pues ya sabrían, ¿no? Después de lo del dedo fue de viaje a su pueblo, como él mismo y otros hacían de vez en cuando. En su caso, yo imaginaba que el motivo era agarrar fuerza donde estaban sus recuerdos y se lo respetaba para continuar la vida en la ciudad y sus alrededores en los que una persona podía andar kilómetros sin que nada ni nadie lo reconociera, convertido en paisaje, digamos. Si bien él no acostumbraba a perderse en ese anonimato y salía muy poco de las 2 docenas de manzanas en torno a su casa en la San Miguel, que eran una especie de extensión de sus rumbos en Zacatecas, pero no había fábrica en la que hiciera huesos viejos y se incorporara de lleno a las cofradías de los compañeros de trabajo. Para nosotros eso tenía la virtud de ir dejando la semilla del descontento en muchos lados, cuyos frutos a ratos recogíamos luego. No nos dábamos cuenta de que a pesar de lo seguido que hablábamos con él de cosas personales, fuera de Fidel, la lombriz y sus demás paisanos, lo entendíamos muy poco. Se fue de paseo al pueblo, pues, y a los 15 días recibimos la noticia. Mató a dos. Ahora, se intuía la violencia contenida en Guadalupe, pero matar a alguien, ¿dónde quedaba su esencial nobleza y el espíritu de justicia que no nos inventábamos saber en él? ¿Dónde? Precisamente en los pormenores del suceso. Corría el dinero fácil en el pueblo, cuando el tráfico de drogas resultaba cuestión de niños comparado con el de después, pero dejaba ya buenos dividendos. Eso hacía que todas las semanas hubiera juegos de naipes con montes que daban para vivir por mes a una familia. Los organizaba el par de narcos de la región. Con ellos echó unas manos el Huitas. Al terminar, hasta el último peso sobre la mesa estaba del lado de él. Los malos, que lo eran de veras, sacaron las pistolas y obligarlo a dejar la cosecha de horas de batallar contra sus trucos les dio ocasión para cobrarse lo que realmente les dolía y no el dinero que podían reponer en un santiamén, el orgullo sobajado. De modo que a la vista de los que habían abarrotado la cantina, tras los rumores rápidamente esparcidos, se divirtieron de lo lindo humillando al de la San Miguel. Fiel a los mismos principios de cuando armaba borlote en la fábrica, por un maltrato a su persona o a la de sus compañeros, Guadalupe fue a su casa y tomó el rifle. Con la paciencia y el olfato del buen cazador que había sido desde niño, se apostó en un árbol sobre el camino que los tipos debían recorrer. Nunca más hasta hoy volvimos a verlo. Que estaba vivo se sabía por los chismes. Quiera Dios así siga y lea esto. Bueno, ya estamos en el minuto 39. Para despedirme, esta semana una viñeta corta, clásica, para clásica en uno de los... Bueno, muy clásica del estilo, ¿no? ¿A cuánto? Preguntó señalando el montoncito sobre mi manta en el suelo. Millón, contesté. ¿Perdón? No, no quiero comprar la producción de aquí hasta que se muera. Si ni a una docena llega. No tuvo respuesta. Solo mi rostro de hambre mirando hacia él que se conmovió. ¿Cuánto por todo? Por todo no puedo, patrón. No me salga como la India con su kilo de limones. Sí le salgo, señor, perdón. ¿No ve que es el único que tengo? Si se lleva todo, ¿qué hago mañana? Viene el inspector y me corre. Luego, que no sé hacer otra cosa, marchante. ¿Qué?
estar aquí de ofrecido. Pues de qué come, pobre hombre, de la voz que regatea. Soy el puro regateo. ¿Ve? Pásele, joven. Bueno, me despido. También el abuelo se despide. Hasta la próxima semana. Eh, Esto fue el Vela o Belarmino. Gracias.